Buenas tardes, Magíster. Nosotros somos el Grupo G, conformado por Ariel Bravo, Andy Chango, Giancarlos Guamán y Odalis Vergara. En esta ocasión presentaremos el endeudamiento público ecuatoriano, en el cual analizaremos la deuda pública durante el periodo de mayo 2021 hasta noviembre 2023, es decir, en el gobierno de Guillermo Lasso y la postpandemia. La deuda pública es un mecanismo de financiamiento que utiliza el Estado para cubrir gastos, realizar inversiones y atender necesidades fiscales. Durante este periodo, Ecuador buscó consolidar la recuperación económica después de la pandemia y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este análisis revisaremos la evolución de la deuda total, interna, externa y el indicador deuda sobre PIB con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo de este análisis es examinar cómo evolucionó la deuda pública total, su composición entre deuda interna y deuda externa y el comportamiento del indicador deuda sobre PIB, utilizando información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Como se observa en el gráfico, la deuda pública presentó un crecimiento sostenido. En 2021 alcanzó un aproximado de 72.6 mil millones de dólares. En 2022 aumentó a 75.5 mil millones y en 2023 llegó a 79.3 millones. La deuda externa continuó representando la mayor parte del endeudamiento. Sin embargo, en 2023 registró una ligera disminución. En contraste, la deuda interna mostró un crecimiento constante durante todo el periodo, lo que evidencia una mayor utilización de fuentes de financiamiento nacionales. El indicador de deuda sobre PIB disminuyó de 58.59% en 2021 a 55.36% en 2022 y finalmente a 51.23% en 2023. Esta reducción indica una mejora en la relación entre la deuda pública y el tamaño de la economía, lo que sugiere un avance en la sostenibilidad fiscal. No obstante, el endeudamiento continuó siendo elevado y requirió una gestión responsable para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. Me presento, soy Andy Chango y voy a hablar sobre la tasa de crecimiento. Entre el inicio del periodo y el cierre de 2021, el saldo nominal de la deuda se mantuvo prácticamente plano, con una variación apenas de el 0.07%. El alivio en el indicador ese año vino principalmente por el crecimiento y la recuperación del PIB tras la pandemia, pero en los años siguientes la dinámica cambió hacia una amortización real. En el año 2022 el saldo total de la deuda se contrajo en un menos 1.08% anual. El comportamiento más agresivo se observa en el año 2023, entre enero y noviembre de ese mismo año. El saldo nominal cayó a un menos 3.28%, cerrando en 59.513 millones de dólares. Esto nos demuestra que durante este periodo el gobierno hubo una reducción nominal neta de la deuda pública de 2.649 millones de dólares, la cual no fue solo un efecto estadístico por el crecimiento del PIB, sino que hubo una estrategia activa de no contratar más deuda de la que se amortizaba. Continuamos con el impacto del canje en el saldo de la deuda externa. Esta operación tuvo como objetivo proteger la Reserva Marina de Galápagos y la Reserva Marina de Hermandad, al mismo tiempo que se reducía el costo del endeudamiento externo. En los bonos canjeados, el Ministerio de Economía y Finanzas, la operación incluyó la recompra de bonos soberanos internacionales con vencimientos en los años 2030, 2035 y 2040. Estos bonos fueron adquiridos mediante una oferta dirigida a sostenedores en los mercados internacionales. En el monto de operación, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que se recompraron bonos por un valor nominal de 1.600 millones de dólares. Para financiar esta recompra, el Ecuador emitió un nuevo instrumento denominado como Galápagos Marine Bond por aproximadamente 556 millones de dólares, con condiciones financieras más favorables. Los acreedores fueron los inversionistas internacionales que poseían los bonos soberanos del Ecuador. Y por último vemos el rol del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID, ya que este tuvo un papel importante en esta operación, la cual fue otorgar garantía parcial del crédito para un nuevo bono emitido. Gracias a esta garantía, el nuevo financiamiento obtuvo mejores condiciones, como una mejor tasa de interés y una mayor confianza por parte de los inversionistas. Durante el gobierno de Guillermo Lasso, Ecuador enfrentó una fuerte presión fiscal. En 2020, el COVID-19 hundió el precio del petróleo a $10 por barril, obligando al país a pedir un crédito al FMI de
6.500 millones. Entre 2021 y 2022, los precios se recuperaron a $95 por barril, mejorando las finanzas. Sin embargo, en 2023 cayeron nuevamente por debajo del umbral del equilibrio, a $65 por barril, reduciendo ingresos de un 56%. A esto se le sumaron las altas tasas de la Fed, el dólar fuerte y la crisis política interna. Durante este gobierno se tomaron tres medidas fiscales clave. El primero fue una reforma tributaria que subió impuestos a grandes empresas y altos ingresos para equilibrar el presupuesto. El segundo fue unos recortes en la inversión pública y salud durante 3 años para reducir el déficit, que en el 2023 acumuló 1.749 millones en atrasos. Y el tercero, un innovador canje de deuda que se incrementaron en 1.630 millones en bonos por un préstamo menor destinado a conservar 198.000 kilómetros cuadrados de reservas marinas en Galápagos. Se fijó un límite estricto del 40% del PIB. Hay dos formas de medir la deuda. La amplia incluye todo y la restringida es más selectiva. Con la medición restringida, Ecuador ya cumplió la meta en 2022, 3 años antes de lo previsto, lo cual muestra una mejora real. Sin embargo, con la otra medición amplia, la deuda sigue por encima del 57%, lo que significa que todavía hay un camino largo hasta el 2032. El pequeño aumento estimado en el 2023 muestra que para bajar la deuda no es un proceso lineal, sino que puede tener tropiezos, especialmente en un país tan dependiente como los ingresos petroleros.